vamos a pasar al siguiente módulo de este congreso. Vamos a continuar con la programación a cargo de, que hicimos en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y el panel titulado El papel del derecho en la lucha contra el cambio climático, el cual estará moderado a cargo de la licenciada Ana Paola Mercado Ortega. Les cedo la palabra y muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias por la presentación y bienvenidas, bienvenidos todas y todos. Vamos a empezar con este panel que ya introdujeron. Muchas gracias a la doctora Rosalía Ibarra Sarlat, quien organizó este espacio también con otros ponentes, y por la invitación para moderar este espacio. Hoy vamos a contar con la participación de 4 panelistas que van a abordar este tema del derecho, ¿no? Del cambio climático desde la visión del derecho. Entonces, encantadas de tenerles por acá, nuestros 4 panelistas. Vamos a iniciar con la doctora Ana Laura Cuña Hernández, que ya se encuentra por acá. Bienvenida, doctora. La voy a presentar y en breve le doy el uso de la voz. La doctora Ana Laura es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón desde 2007. Tiene el grado de maestra en Derecho por la División de Posgrado en Derecho en la UNAM de 2012. Tiene un doctorado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con el tema Evaluación Estratégica, que lo tomó en el 2018, y actualmente colabora en el área jurídica con el Grupo Académico Interdisciplinario Ambiental, GAIA, de la Facultad de Química de la UNAM. Es coordinadora de la línea de Derecho Humano, el acceso al agua y el saneamiento dentro de la red del agua, y colabora activamente en los proyectos ambientales dentro de la Consultoría Jurídico-Ambiental SECAI. Bienvenida, doctora. Ella nos va a platicar el nombre de su panel. Bueno, el nombre del panel es Hacia una justicia climática efectiva, la aplicación del Acuerdo de Escazú. Entonces, le doy el uso de la voz, doctora, y la escuchamos. Muchas gracias. Yo voy a hablar sobre los acuerdos de Escazú, que tienen que ver y vinculan mucho con el tema de justicia climática y con el tema principalmente de justicia ambiental, ¿no? Realmente justicia ambiental y justicia climática van a ir de la mano, y los acuerdos de Escazú nos van a ayudar a por fin tener un instrumento jurídico internacional que apoye el tema de la justicia ambiental. Voy a hablarles tantito de los acuerdos de Escazú, que bueno, no es un acuerdo global, sino es un acuerdo regional que se firma en el 2018, pero realmente entra en vigor hasta el 2021. Entró en vigor pues a un año y cachito de la pandemia, y todavía pues al entrar no tuvo como mucho impacto, porque pues estábamos con una serie de situaciones globales de emergencia sanitaria. Pero pues este acuerdo regional tiene como objetivo garantizar en América Latina y el Caribe 3 elementos: el acceso a la información, que esa parte ha sido trabajada en México desde la LEGEPA, desde el surgimiento de la LEGEPA, igual que la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Y el tercer escalón, que creo que es donde tenemos mucho más que trabajar en México y que en casi todos los países, es el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Entonces, estos 3 ejes son lo que mueve al acuerdo, y que permite establecer principios y elementos necesarios para lograr la justicia ambiental, que después pues impactará en la justicia climática, ¿no? Bueno, el acuerdo en sí mismo no tiene una definición sobre justicia ambiental, pero pues existen varias definiciones, tanto académicas como institucionales. Entonces aquí les traje una, que es que el acceso a la justicia en asuntos ambientales se refiere a todos los mecanismos y principios disponibles para accionar la protección del derecho a un medio ambiente sano y otros derechos humanos conexos, a través de acudir a instancias administrativas y judiciales que pueden modificar o revertir una omisión que se reclama, o también una acción, ¿no?, que se reclama. De hecho, lo que se busca con la justicia ambiental es que toda persona tenga un trato justo en el acceso a los recursos naturales, y pues que haya una distribución equitativa. Algunos libros dicen que pues realmente que nadie debería de sufrir más contaminación que otros, que esta justicia ambiental nos debería de permitir tener acceso a los medios de defensa, para que haya una distribución en las cargas y principalmente en el aprovechamiento de los recursos. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, cuando habla de justicia ambiental, nos dice que tiene que ser
el proceso necesario que cada uno de los estados tenga para garantizar el derecho humano al medio ambiente sano. Entonces, realmente, con todos estos elementos, se llega a la idea de que si existe una justicia ambiental, también podríamos tener una cuestión de la gobernanza del entorno natural, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, abarca muchos aspectos y ya desde el cambio climático, pues también lo podemos ver como que la justicia ambiental tendría que estar involucrada en no solamente a quién accedo a la justicia por que tengo ya una afectación por cambio climático, sino más bien cómo hago que desde la política pública se logre hacer políticas que realmente tengan medidas eficientes contra el cambio climático, ya sea en el área de adaptación o en el área de mitigación. Entonces, en este caso, pues la justicia ambiental en el acuerdo de Escazú, pues va a obligar a los gobiernos a establecer mecanismos más eficaces para el acceso a la justicia ambiental, incluyendo que los procedimientos sean simplificados, que haya asistencia legal, que haya sanciones contra quien violen los derechos ambientales. Y entonces tenemos que pensar si nuestro sistema jurídico actual va encaminado a esto o no. Si ustedes me lo hubieran preguntado hace 3 años, yo hubiera dicho sí. Ya estamos construyendo nuevos mecanismos y estamos reconstruyendo el tema de justicia que va dedicada hacia la cuestión ambiental y climática. Actualmente, todas las reformas que se están dando, yo sé que no solamente aplican para la parte ambiental, pero tendremos que cuestionarnos si esta reforma de limitación del interés en el juicio de amparo, si la reforma judicial que creó nuevos tribunales especializados, pero no tomó en cuenta la parte ambiental para crear tribunales especializados, estuvo bien, si tenemos procedimientos más simplificados realmente o estos son mucho más burocráticos, si realmente existe una asistencia legal. Entonces, realmente aquí estos compromisos que tenemos en el acuerdo de Escazú, pues los tenemos que empezar a ver a la luz de las nuevas reformas y podríamos empezar a pensar que lo que se había avanzado ha empezado a retroceder, porque pues en general el acceso a la justicia y por el vía amparo, que es una de las formas de protección en el tema ambiental, pues está siendo reducida, ¿no? Nuevamente. Entonces, ¿qué busca el derecho a la justicia ambiental en los acuerdos de Escazú? Pues nos habla de que debe de haber instrumentos para garantizar la interdependencia entre los derechos humanos y la protección ambiental. Debe de haber un fortalecimiento de capacidades. Y bueno, ahí en el tema de fortalecimiento de capacidades, realmente, pues acuerdos de Escazú nos empieza a establecer un montón de requisitos en el artículo 9 y nos dice que para entender que el Estado ha fortalecido capacidades, debe de haber formado y capacitado en el derecho al acceso a los asuntos ambientales a las autoridades y funcionarios públicos. Y entonces preguntémonos si nuestros jueces están capacitados en materia ambiental. Si nuestros jueces, pensemos en acciones colectivas, nuestros jueces de distrito, que además las acciones colectivas quedaron en materia civil, tienen esta capacitación. Porque ¿cuál es la dificultad de una capacitación en materia ambiental? Pues que tenemos principios y criterios que no se ocupan en otras materias, ¿no? Tenemos esta parte de los principios de prevención, tenemos los principios de precautoriedad, que es uno de los principios que a los jueces les causa problema aplicar. Recordemos que el principio de precautoriedad nos dice en materia ambiental que aunque no tengamos la certeza de que una acción hace daño, pero tenemos la simple sospecha o incidencia de que sí puede hacer daño, se deben de establecer medidas para lograrlo, y para evitar el daño. Y entonces, pues de repente nuestros jueces que están muy acostumbrados a que la prueba sea lo que permita que tomen las medidas o no, pues hay una resistencia por este tema del principio de precautoriedad en muchos jueces. O el desconocimiento de cómo se aplica, ¿no? También el principio del que contamina paga, que ha sido muy mal entendido como esta parte de, primero contamino y luego pago. No, esa no es la idea. Más bien es ese principio
donde hablamos de internalizar los costos ambientales, es decir, que desde los procesos se tome en cuenta que los costos ambientales para poder ser tratados. Hay un principio que muchos jueces cuando lo escuchan o cuando lo llegas a mencionar, como que les cuesta trabajo pensar en él, que es el principio indubio pro natura, que va a establecer que en caso de duda, pues el ambiente se debe de pensar en pro del ambiente, ¿no? O sea, debería de haber una cuestión de prevalecer la interpretación en protección a la naturaleza frente a los intereses económicos. Y bueno, otro principio que se ha empezado a escuchar mucho en el tema de justicia ambiental, que ya viene derivado del mismo concepto de desarrollo sustentable, pero que ahora pues se hace patente con todos estos temas a partir de Escazú, que nos dice que es el principio de equidad intergeneracional. Que nos habla que debemos de garantizar un desarrollo sostenible porque pues las generaciones presentes deben de garantizar las condiciones mínimas necesarias para que las generaciones futuras también gocen de los mismos recursos, de las mismas instituciones, ya sea en materia de salud, cuestiones ecológicas, belleza estética, servicios ambientales, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, esta capacitación, pues no es una situación tan sencilla desde el punto de vista del tema del fortalecimiento de las instituciones. Después de este fortalecimiento de la capacitación, nos dice que hay que desarrollar y fortalecer programas de sensibilización en el tema frente a funcionarios que no son del tema judicial, sino de las instituciones administrativas que tienen que ver con la protección de derechos humanos, ¿no? Y pues ahí pues es todo otro mundo de capacitar a la gente en el tema ambiental. Tenemos también que promover la educación en materia ambiental, ya sea en la cuestión de los módulos educativos y básicos en todos los niveles, para lograr que este fortalecimiento de capacidades no sea judicial solamente, sino también social. Y bueno, hay una cosa que también establece en los acuerdos de Escazú en relación al fortalecimiento de capacidades, que es la infraestructura. ¿Por qué? Porque pues para los peritajes, para el desahogo de elementos en materia ambiental, pues la infraestructura que se necesita puede ser diferente en las cuestiones técnicas. Entonces, sí, realmente en el fortalecimiento de capacidades, Escazú pone bastantes elementos al tema de acceso a la justicia ambiental a los estados y que pues deberían de estar cumpliendo todos estos elementos para lograr y decir que realmente se estableció el tema de las capacidades de las instituciones. A mí el que más me preocuparía sería que los jueces entendieran de materia ambiental. De repente, no, yo no he llevado esos juicios, pero colegas que me han llegado a comentar que pues los jueces cuando llegas con el juicio te dicen espéreme tantito, porque cuando yo estudiaba ni siquiera daban derecho ambiental o derecho ecológico, déjeme entender lo que está pidiendo y que al final las resoluciones son muy pues intermedias, ¿no? Porque no terminan de definir claramente a favor del ambiente o no, por esta incertidumbre de conocimientos en la materia. Y bueno, otra de las características que quiero comentar que tienen los acuerdos de Escazú y que bueno, es algo que se ha mencionado a favor y como un punto muy importante en el tema, es que es uno de los primeros instrumentos a nivel internacional que de manera expresa determinan que debe de haber un entorno seguro para los que promueven y defienden los derechos en materia ambiental. Es decir, establece que el Estado debe de establecer elementos de protección a los defensores ambientales. Y bueno, es algo súper importante en México porque realmente no encuentro el papelito donde anoté la estadística, pero tenemos una estadística muy alta de personas, de defensores ambientales que son agredidos, que han perdido la vida en esta búsqueda del derecho ambiental, de la protección al medio ambiente y pues de una justicia ambiental en muchos casos, ¿no? Del acceso a la justicia ambiental. Y pues dentro de ellos también tenemos defensores que están en materia de cambio climático, ¿no? Entonces, por eso es súper importante también este acuerdo, porque pues al final estos
estos elementos que hacen visible la necesidad que el Estado incluya acciones para lograr la protección de los defensores del medio ambiente es fundamental. Pues, si se dan cuenta, Escazú empieza a tener un andamiaje que nos dan principios rectores, realmente no nos está estableciendo el cómo resolver el problema en cada estado, pero sí le está diciendo a cada estado, tienes que buscar una solución. Sí nos da ciertos principios generales, como nos dice que deberíamos de tener dentro de todos estos temas de acceso, de justicia y de participación, pues el principio de igualdad, el principio de transparencia, el principio de no discriminación, el principio de establecer un marco equilibrado en la resolución de conflictos, es decir, un marco que realmente proteja a todos y no solamente a ciertos sectores. Entonces, realmente es un tema bastante complejo esta parte de todo lo que incluye a Escazú. Pero ya entrando pues al tema y lo que me interesa hablar sobre el tema de justicia ambiental es que nos preguntamos nosotros, ¿qué mecanismos tenemos en materia de justicia ambiental en México actualmente? Pues todos estos mecanismos se han dado de manera diversa y diversificada. No tenemos tribunales especializados, pero sí tenemos algunos mecanismos de protección. Primero, los mecanismos de los procesos administrativos, el, el juicio contencioso administrativo y algunos otros que se establecen en este tema para las resoluciones que emite la autoridad desde un proceso administrativo. También tenemos el tema de delitos ambientales, seguido desde lo penal. Tenemos el tema de amparo, pensado desde los derechos ambientales en la Constitución, que está el derecho al medio ambiente sano, el derecho al acceso al agua potable y el saneamiento, y algunos otros que se han incluido. Y tenemos las acciones colectivas. Pero en todos estos, pues realmente las acciones colectivas están frente ante jueces de distrito en materia civil, no son especializados tampoco quiero demeritar el trabajo que hacen los jueces, pero pues les cuesta un poco más de trabajo comprender los temas ambientales, ya que no son especialistas en el tema. Y lo mismo pasa con el tipo de peritaje que se presenta. Creo que en este momento necesitamos crear peritos ambientales que tengan la capacidad técnica de resolver los problemas y de obtener pruebas contundentes desde lo técnico, pero que lo sepan traducir a un lenguaje más sencillo, más común, que pueda entender el juez, porque a veces les entregamos peritajes técnicos muy especializados que están claramente vistos desde lo técnico, pero cuando lo lee un juez inexperto en el tema o con falta de conocimientos técnicos avanzados, pues es difícil la comprensión o la visualización tan sencilla o tan clara del tema. Aparte de esos elementos, yo creo que lo más complicado en este momento es la legitimación activa amplia del cual hablan los acuerdos de Escazú. Los acuerdos de Escazú en su artículo 8, en su numeral 3, inciso C, nos dice que el Estado tiene que establecer una noción de legitimación activa amplia. Recordemos que en nuestra justicia nacional hablamos del interés jurídico, del interés legítimo y del interés simple. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿quién tiene interés jurídico? Pues el interés de la persona que directamente es afectado por la autoridad, ¿no? Si a mí la autoridad me clausura mi negocio, por ejemplo, estamos hablando de un interés jurídico. El interés legítimo sería el que abarca a cualquier persona a quien la autoridad no le ha hecho de manera directa una afectación, pero que esa acción lo afecta de manera indirecta, de manera indirecta. Y luego tenemos el interés que habla de la legitimación amplia activa. Y aquí es donde decimos, ¿quiénes pueden hacer una acción en contra de las cuestiones de la autoridad o en contra de alguna acción que se esté llevando que demerite el ambiente? Y de aquí hemos encontrado, los tribunales han establecido como elementos que se pueden tomar en cuenta. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia en el amparo en revisión 307-2017, 16, perdón, estableció un caso donde se habla de que se tiene legitimación activa amplia cuando la persona se beneficia del servicio ambiental. Es decir, que aquellos que aprovechan
el servicio ambiental de un ecosistema o de una región o de un ambiente podrían pedir una acción en relación a la protección al medio ambiente o a favor de la naturaleza. En este caso que les cuento del amparo en revisión, pues había un humedal de la laguna El Carpintero en Tamaulipas que proporcionaba una serie de servicios ambientales como captación, infiltración, cuestiones de agua, mitigación al cambio climático. Y bueno, aquí empezaba a haber una autorización para que se construyera en esa región y la comunidad local cerca de este humedal, pues interpuso este amparo. Y pues al final se dice que sí tienen una legitimación activa amplia porque se benefician de los servicios ambientales. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya cambia completamente. Yo no necesito directamente vincularme con el daño ambiental para poder tomar acciones. También en la legitimación activa amplia también se podría hablar del entorno adyacente y esto es bien interesante porque realmente la Suprema Corte de Justicia tuvo un caso donde dijo, a ver, esta idea del entorno adyacente no es la vecindad, ¿eh? Es una acción puede causar un impacto en una región. Entonces, todos los que vivan en esa región y tienen el impacto podrían establecer una acción. En este caso, el caso fue de un puente que se estaba construyendo y hay una comunidad no vecina del puente, pero sí cercana del puente, que establece que puede haber un daño al flujo de río y otras cuestiones, y entonces a partir de ahí, por ejemplo, les piden en el juicio que establezcan dónde está el río y cuáles son todas las comunidades y puntos de sujetos que pueden tener una legitimación amplia respecto a la región. Y bueno, a partir de eso, también por el valor intrínseco de la naturaleza, ahí no encontré ningún caso directamente en México, pero pues sí hablábamos del principio indubio pro natura, ¿no? Entonces, en relación a eso, también se nos establece que pues se pueden establecer acciones siempre y cuando sean a favor de la naturaleza. Pues yo con esto quiero concluir que la justicia ambiental está relacionada con la justicia climática. Aparte de todo lo que hemos visto, en cuanto tengamos un caso de justicia climática, tendríamos que pensar que existen inequidades o desigualdades estructurales que son pues, importantes, así como las desigualdades socioeconómicas y las desigualdades intergeneracionales que se llegan a establecer en el tema de justicia ambiental para poder realmente resolver casos en materia de justicia ambiental. Y también preguntarnos que si la justicia ambiental, ¿cómo vincula no solamente en un caso ya de deterioro ambiental, sino en un caso de omisión? Yo creo que en cambio climático no es tanto el deterioro ambiental, sino los casos de omisión. ¿Dónde queda mi manera de defenderme en el caso de que haya una omisión en la política pública del Estado en relación a medidas de mitigación frente al cambio climático o de adaptación? Realmente lo estamos viendo. Tendríamos que preguntarnos si todas las inundaciones que están pasando ahorita en el país pudieron haberse evitado y son casos de omisión. Entonces, realmente la justicia ambiental con estos acuerdos a nivel internacional está tomando una forma y una estructura. México es parte de estos acuerdos y es un acuerdo vinculante y que México debería de estar pensando cómo va a cumplir todos estos acuerdos frente a todas estas reformas que están haciendo cada vez más endeble el acceso a la justicia y por lo tanto el acceso a la justicia ambiental. Gracias. Muchas gracias, doctora, y gracias por traer a la mesa este tema del Acuerdo de Escazú, que creo que sí es muy importante que en este tema de cambio climático podamos conocer, ¿no? Estos derechos que justo son de justicia ambiental, pero también justicia social, y que al final todas estos términos de la justicia están ligados entre sí. Entonces, pues qué importante también hablar de este tema, ¿no? Para entender estos conceptos, los derechos del acuerdo, y específicamente enfocarnos en realmente cómo garantizar ese derecho a la justicia, ¿no? Justicia climática, ambiental y social. Entonces, muchísimas gracias por su participación, doctora. Y pasaremos ahora con la doctora María del Carmen Aurora Carmona Lara, quien nos va a hablar sobre el rol del derecho en la protección de las costas frente al cambio climático. Bienvenida, doctora. En un momento le doy la palabra. La doctora María del Carmen Carmona, Aurora Carmona Lara, perdón, es abogada de la Escuela Libre de Derecho, es maestra en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco,
y es doctora en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de tiempo completo, titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue subprocuradora jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de marzo de 2009 a febrero de 2010. Bienvenida, doctora. Ya la vemos por acá, así que adelante, le paso el uso de la voz y le escuchamos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Voy a compartir. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias para nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Siempre es un gusto participar en el PINC. Sabemos que es una de nuestras, digamos, instituciones hermanas en la lucha por poder establecer principios para lo que es para el PINC su objetivo, que es precisamente en la investigación, el análisis y sobre todo las aportaciones que en materia de cambio climático podemos hacer los académicos en la UNAM. Bueno, a mí me tocó algo que ahora en estos momentos creo que se convierte en algo muy, muy actual. Yo voy a hablar sobre la relación de la vulnerabilidad costera de todo lo que son las costas en México y su regulación jurídica frente a los efectos que sabemos que tiene el cambio climático y que en este caso pues están afectando al medio ambiente, a las poblaciones y obviamente a todo nuestro país. Bueno, las zonas costeras en el caso mexicano se convierten en lo que se denomina por el lenguaje de cambio climático en vulnerables porque hay un aumento en el nivel del mar y esto nos causa dos problemas fundamentales, la erosión y las inundaciones. Y encontramos también que hay un incremento en la intensidad y frecuencia de tormentas y huracanes, así como la acidificación de los océanos. Aunado a lo que pudiéramos decir, estos riesgos naturales que aparecen ante la situación del cambio climático, tenemos fenómenos como la urbanización desordenada, la pobreza, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos que entonces nos hacen todavía más vulnerables, no solamente desde el punto de vista natural, sino también social. En el caso del cambio climático, se habla de que en el caso para México se estima que hasta 800,000 hectáreas podrían inundarse para el año 2100 y en realidad estaríamos en serios problemas porque si ustedes buscan en la red una imagen sobre cómo sería México en los siguientes 100 años o 60, 70 años, lo que van a encontrar es una franja muy pequeña. O sea, realmente ni siquiera va a ser continua, porque por la parte del Istmo pareciera que ahí también nos separaríamos como territorio nacional, ¿no? Y por eso es que la parte más vulnerable y entendida por vulnerabilidad a la hora de que los expertos manejan lo que ustedes están viendo en pantalla, la variabilidad climática, las cuestiones de exposición, la sensibilidad, el impacto potencial y sobre todo la capacidad adaptativa, eso es lo que precisamente nos lleva a de poder determinarnos como vulnerables o no. En el caso de México son muy vulnerables, o sea, los más vulnerables estados son Yucatán, Campeche, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, ¿no? Son los que están más afectados por los efectos del cambio climático. Y bueno, conforme al 2014, los municipios más vulnerables por entidad federativa, pues lo están viendo ustedes, es ese mapa en donde ven ustedes la parte anaranjada y esos son los municipios más vulnerables. Tengo que decirles algo que me apena mucho decirlo, sobre todo porque hoy en la tarde estuve en la Comisión Nacional del Agua y nuestra pena en estos momentos es que, o nuestra tragedia nacional es que en estos momentos no contamos con datos actualizados por parte de la CONAGUA. Hay que recordar que hace algunos años la CONAGUA fue hackeada en toda su parte informática
Y entonces los datos que si uno quiere trabajar de alguna manera, desafortunadamente son los de 2014, 2015, hay algunos hasta 2016, pero posteriormente se tienen que buscar de fuentes que no necesariamente es la Conagua, sino en este caso referir a fuentes internacionales y académicas, porque es muy difícil encontrar la información actualizada por muchísimas razones. Bueno, ahí está otra forma en que se hace esta forma en que se combina la parte de lo que es el clima y la parte de los procesos socioeconómicos, y cómo entonces estamos hablando de esta situación y que han sido conceptos que el grupo de trabajo para el cambio climático ha dado, y son las diferentes formas en que se han evaluado. ¿Por qué hay efectos en el cambio climático? Bueno, ya lo saben ustedes, creo que ya se ha hablado todo el día, pero que aquí lo más interesante, y yo me iría a la última, ¿no? Los riesgos específicos, y yo diría para las islas y costas mexicanas, por posibles inundaciones y por la pérdida total por este aumento del nivel del mar, ¿no? Independientemente de lo que sabemos, que es, digamos, la pérdida ambiental, pero también en este caso todo lo que está viviendo la población, pues es una situación a considerar de una manera especial. El fundamento constitucional de lo que sería la legislación aplicable, si queremos hablar de costas como esta zona más vulnerable de lo que somos vulnerables como país, es la Constitución. Tiene en el artículo 4, 25 y 27, el cuarto que habla de los derechos humanos en materia de medio ambiente, en materia de reparación del daño y en materia de derecho humano al agua y derecho a la alimentación y el derecho a la salud. El 25 que habla del desarrollo sustentable y el 27 que establece también todo lo que tiene que haber respecto del manejo de los recursos naturales y bienes de la nación, entre los que está el agua. Aquí lo que quiero llamar su atención es que en el caso mexicano no tenemos una definición jurídica de costas. O sea, en realidad podemos decir que la costa son los estados costeros y los municipios que dentro de los estados costeros se encuentran. Estamos hablando de que son la porción continental de 16 estados de la República, en donde cifras más, cifras menos, porque van desde o sea, son cifras que no están consolidadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos que hablan de que son 150 municipios con frentes de playa y 113 sin acceso al mar, pero que tienen influencia sobre todo por la parte de vegetación costera o la manera en que están interconectados. Pero bueno, esto lo sabemos porque tendríamos nosotros que hacer la primera distinción, que es cómo podemos determinar cuando un municipio está o no en lo que pudiéramos determinar la categoría de costero. Además está la proporción marina, que está delimitada por una isobata de 200 metros, una porción insular representada por las islas insulares y la denominada SOFEMAT, que son 20 metros de tierra firme contigua a la playa, que es un bien nacional y que se encuentra alrededor de la cerca de 12,000 kilómetros de costas. Lo que tenemos definido es qué son los ecosistemas marinos. Y entonces lo que nos dice es que pueden comprender porciones marinas, acuáticas o terrestres que abarcan en el mar a partir de una profundidad de menos de 200 metros y hasta 100 kilómetros adentro o 50 metros de elevación. Estamos hablando de que esta delimitación es un área regulatoria para la gestión ambiental, territorial y económica, que entonces es el enlace entre lo que se considera la zona económica exclusiva marítima, que lo regula la Ley Federal del Mar, y el impacto de esto en tierra firme, en donde aparecen estos municipios en primer lugar y luego los estados costeros, en donde ahí estamos hablando de cómo podemos encontrar el área que pudiéramos determinar y regular como costas, ¿no?
estamos hablando de que para poder delimitar y para poder determinar qué son ecosistemas marinos, la propia ley lo que dice es que se tiene que integrar criterios geomorfológicos, biológicos, hidrológicos y ecológicos, sobre todo para establecer cuáles son los límites que regulan los espacios marinos y terrestres. ¿Cuál es el problema en esta situación? De que desafortunadamente en el derecho esta delimitación entre mar y tierra implica que en un caso, en el caso del mar, es la Secretaría de Marina la que tiene la autoridad y la jurisdicción en esa zona, y en la tierra, ahí es en donde veremos que tenemos un serio problema porque las costas es un mosaico de traslape, de competencias y de situaciones que entonces nos impiden a abordar los problemas del cambio climático desde la forma en que lo estamos organizando. Entonces, yo quisiera que se quedaran con la idea de que estamos con eso que en la ciencia y también en el cambio climático es nuestro gran reto, que es esto de sistemas complejos, ¿no? Estamos hablando de que la costa es una zona en donde tenemos que aplicar toda la inteligencia porque estamos frente a una zona compleja, ¿no? ¿Qué está definido conforme al artículo 3º, fracción 13 bis de la LEGEPA? Bueno, son las playas, las dunas, los acantilados, las franjas intermareales, los arrecifes de coral, los ecosistemas formados por comunidades de macroalgas y pastos marinos, fondos marinos o bentos, costas rocosas, y los humedales costeros, tales como lagunas interdunarias y costeras, esteros, marismas, pantanos, ciénegas, manglares, petenas, oasis, cenotes, pastizales, palmares y selvas. La maravilla de este artículo es que es la única fracción que habla de costas, de ecosistemas costeros en la propia ley. Entonces, digamos que, pues sí, se definió, pero está ahí simplemente como nos están describiendo qué es eso de un ecosistema costero. Como ya dijimos, estamos en un problema fuerte, ¿no? En este sentido, y una de las situaciones que nos dicen que más se va a afectar son precisamente los mangles, las selvas inundables, los denominados también humedales, y entonces, bueno, se van a afectar zonas agrícolas, zonas pesqueras, zonas ganaderas, y bueno, a varios cientos de miles de personas. Estamos hablando de que también se espera que para el 2050, que ya casi está aquí, estaríamos hablando de un aumento de más del 50% más de población en zonas costeras. En el caso del cambio climático y la regulación integral de lo que pudiera ser las costas mexicanas, está dada por la necesidad de establecer varios elementos que tienen que estar en una ley. Por un lado, garantizar el derecho al medio ambiente sano, la protección al ambiente y el desarrollo sustentable en la zona. Obviamente que para ello se necesitan coordinación de acciones en las zonas costeras y establecer los diferentes esquemas de responsabilidad de los municipios, los estados y la federación. Esto lo que nos lleva es a que vamos a necesitar construir una ley que tendría que denominarse general para que tenga los 3 niveles de gobierno y para poder incorporar los conceptos de sustentabilidad y de gestión integral y de manejo también en otro sentido. Y viene esta parte que les decía yo que tenemos un problema serio ahora porque la vulnerabilidad costera implica que entonces hay muchas cosas que se tienen que hacer, sobre todo para ver si las autoridades tienen o no tienen vela en el entierro, ¿no? En este caso, les pongo, por ejemplo, las responsabilidades de la Comisión Nacional del Agua, en donde tiene la de fomentar, apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los de saneamiento, tratamiento y reuso de aguas, los de riego y drenaje, y los de control de avenidas y protección contra inundaciones, ¿no? Esta es una de las facultades de la CONAGUA y además, bueno, puede contratar, concesionar o descentralizar la prestación de estos servicios, sobre todo con los gobiernos estatales y por conducto de estos con gobiernos municipales o con terceros. Digamos de que si tenemos el problema, supuestamente tenemos la forma jurídica de resolverlo, pero ¿qué creen? Que nunca se ha aplicado. ¿Por qué?
Porque si nosotros también podemos decir, porque dice que es en los casos previstos en la fracción 9, y la fracción 9 lo que me dice es que la Conagua tendría que estar programando, estudiando, construyendo, operando, conservando y manteniendo las obras hidráulicas federales a través de contratos o concesiones con terceros para el aprovechamiento integral del agua, su regulación en cantidad y calidad, y además cuando esto afecte ya sea a regiones hidrológicas o a cuestiones fronterizas. Entonces, estamos en serios problemas. ¿Por qué? Porque este tema que se llama el control de avenidas y protección contra inundaciones y el manejo integral del agua como un asunto de seguridad nacional, resulta que en estos momentos no está manejado por el responsable. Y entonces, pues ahí es en donde tenemos que trabajar de una manera conjunta para que sociedad y gobierno podamos realmente encontrar algunos mecanismos para ello. ¿Qué es entonces lo que Perdón que le interrumpa, necesitamos? doctora. Tenemos para avisarle, tenemos 4 minutitos para finalizar. Muchísimas ¿Cómo gracias. no? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, pues una ley que me dé bases de coordinación y el manejo integral. Nosotros lo que hicimos fue un método que tiene que ver con la sistematización de la legislación, en donde a partir de 2 esquemas, gajos y capas, que pudiéramos decir que es una cebolla anaranjada o una naranja encebollada, me permita encontrar cómo los municipios, estados costeros, la federación, las fronteras y la parte internacional pueden, en primer lugar, encontrar la posibilidad de una autoridad costera, como todas mis normas se tienen que alinear para que finalmente me permitan tener las bases jurídicas y cómo con los diferentes temas que ocurren en las costas yo pueda integrar una ley que me permita sobre todo la coordinación y la transferencia y armonización de facultades, que como vimos en el caso de Conagua, pues es una situación. Aquí les presento nada más el esquema de cuáles son todos los acuerdos jurídicamente vinculantes aplicables a costas, porque México es parte, entre ellos obviamente está el de cambio climático. ¿Cómo se aplica la legislación en las costas? Hay toda la legislación mexicana, pudiéramos decir, es aplicable en el caso de las costas. Y hay una serie de programas que también se aplican a las costas, que van desde el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional Hídrico y diferentes programas de ordenamiento ecológico. Por eso, a partir de la visión de una evaluación ambiental estratégica, lo que se puede establecer es una propuesta en donde pudimos manejar una estrategia que me permita esa coordinación que requiero para generar lo que yo he denominado como marco estratégico de gestión costera. Sería un nuevo México, escrito con GI, ¿no? con la de gestión integral, ¿no? Entonces, estamos hablando de que bajo esa lógica y ante la situación de que no hay una ley costera y en ausencia tenemos más de 120 disposiciones legales que son aplicables y que se regulan en materia de costas, en donde entonces hay una serie de problemas para su aplicación que tienen que ver con la dispersión, la sobreregulación, las incongruencias entre instrumentos jurídicos y la desarticulación de competencias institucionales. Entonces, bueno, se han presentado algunas propuestas. En el caso de hace ya algunos años, participamos en la iniciativa que presentó la diputada Silvia Guadalupe Garce Galván en 2020 y conocemos ya también la iniciativa de Morena, que por la diputada María del Rosario Merlín García, que también presentó una visión, digamos, un poquito más actualizada, pero con el mismo esquema, pero ambas están en el refrigerador, si es que tienen, en los diputados. La ley consta de, la propuesta que hicimos consta de 8 títulos y 119 artículos, y creemos que con este esquema pudiéramos entonces lograr una forma de defendernos jurídicamente frente a los embates del cambio climático si nos coordinamos y nos organizamos frente a el cambio climático, estableciendo una regulación costera integral y sustentable que permita
tanto a los habitantes como a los ecosistemas costeros sobrevivir a los embates del cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por darnos este marco también de lo que hace falta para regular el tema de costas en nuestro país, y creo que es muy importante también seguir impulsando estos procesos para que pues, realmente podamos hacer frente verdaderamente a las consecuencias que se vienen del cambio climático en estos ecosistemas. Pues muchas gracias, doctora, por su participación. Seguimos ahora con la tercera ponencia, que está a cargo de la doctora Rosalía Ibarra Sarlat, quien coordinó este espacio. Muchas gracias, doctora. Ella nos va a platicar sobre la opinión consultiva 3225 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a la justicia climática. La voy a presentar, doctora. La doctora Rosalía Ibarra Sarlat es doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España, es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza del 2021 al 2025, es investigadora titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es coordinadora del Seminario Permanente Derecho del Cambio Climático y Gobernanza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Además, es miembro de la Red Mexicana de Científicos por el Clima, mentora y miembro del Comité Organizador del Climatón UNAM. Muchas gracias, doctora. Qué gusto tenerla por acá, y le doy el uso de la voz para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias, Ana Paula. Agradezco tu amable presentación y sobre todo pues haber aceptado moderar este segmento. Es un gusto encontrarnos por aquí. Bueno, pues muchas gracias al PIN por hacernos parte nuevamente de este Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático en su edición número 14 y en el sexto Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático. Para nosotros, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, siempre es un gusto colaborar con ustedes en este esfuerzo académico y colectivo. Y pues bueno, también agradecer a mis colegas que aceptaron participar en este segmento, la doctora Ana Laura, la doctora Carmona y el maestro Jorge Carrillo. Bueno, yo les voy a hablar respecto a esta reciente opinión consultiva, la 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto pues en vínculo a la justicia climática. En este contexto, pues bueno, ¿a qué me remito, a qué me refiero cuando voy a aterrizar este tema justicia climática? Pues al hecho justo de acudir a los órganos judiciales internacionales, así como nacionales, para exigir el cumplimiento tanto de derechos y obligaciones que están relacionadas con la materia de cambio climático. Lo cual, pues bueno, esto ha dado lugar a los llamados litigios climáticos, en donde estos especialmente han prosperado en un ámbito nacional y en donde en la mayoría de los casos se reclaman a los gobiernos el cumplimiento de compromisos nacionales adquiridos, es decir, las metas climáticas, esto de conformidad con el Acuerdo de París, lo que se conoce como las contribuciones nacionalmente determinadas, la aplicación de leyes climáticas y normativa relacionada, es decir, toda esta que es transversal, como podría ser la energética, en materia de agricultura o incluso en materia de costas, ¿no? Lo que ahorita mencionaba la doctora Carmona, la integración de la acción climática en políticas públicas, esto pues haciendo referencia pues sobre todo a políticas de mitigación, adaptación y también en estos ejes transversales, la no aprobación de proyectos que contribuyen al fenómeno climático, es decir, todo lo que tiene que ver con estos megaproyectos que en vez de pues contribuir al cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, hacen todo lo contrario, ¿no? La compensación por daños climáticos y sobre todo lo que se reclama justamente en estos litigios climáticos, pues es la protección de derechos humanos afectados por el cambio climático. En este contexto, tomar en cuenta que conforme avanza la crisis climática, la ciudadanía acude a los tribunales en busca de respuestas y soluciones. En este contexto, señalar que, bueno, el litigio climático ha proliferado muchísimo. De acuerdo con las bases de datos, por ejemplo, de la Universidad de Derecho de Columbia y el Centro Sabin de Derecho del Cambio Climático, nos señala que, bueno, por ejemplo, la mayoría de los casos se han dado en Estados Unidos con aproximadamente 3.011 casos, seguido de Australia 171, Brasil 141, Reino Unido 136, Alemania 67 casos, y ahí van sumándose justamente en otras regiones. Y en esta plataforma, pues bueno, México
contabiliza con 26 casos en este contexto del litigio climático. Por otro lado, pues también contamos la plataforma de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, donde también ahí se hace un rastreo de los litigios climáticos y en el caso de México se reportan 27. En este sentido, cabe resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado también patente el crecimiento del litigio en materia climática y de hecho también lo señaló en esta opinión consultiva 32/25. Y esto es todo un reto, ¿no? Para los impartidores de justicia, porque jueces y juezas pues deben resolver asuntos con implicaciones jurídicas, políticas y científico-técnicas. ¿En qué sentido? Pues tienen que resolver en el contexto de anular una normativa o una política pública, por ejemplo, en el sector energético, analizar si un contaminante contribuye al calentamiento global, señalar las obligaciones del gobierno, por ejemplo, el Poder Ejecutivo ante la crisis climática, y esto es importante. En este sentido, es importante tomar en cuenta la relevancia que tiene la separación y la distancia con los otros poderes, ¿no? Con lo que es el ejecutivo y el legislativo. Se requiere pesos y contrapesos necesarios para la protección de los derechos de la ciudadanía. Y pues bueno, es claro que de hecho sí tenemos todo un bagaje normativo en materia climática y en materia ambiental. Tenemos derechos reconocidos, derechos humanos reconocidos a nivel constitucional y en el sistema interamericano. O sea, vamos, tenemos toda una normativa bastante amplia para hacer frente al cambio climático y es ahí donde los jueces y las juezas les corresponde hacerla exigible. O sea, no nada más basta con que la tengamos en papel, que efectivamente tengamos derechos humanos reconocidos, sino que justamente tenemos que exigir el Estado de Derecho, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en las Cortes y ese es el papel fundamental que tiene el Poder Judicial y por eso la importancia de esta separación de poderes, insisto, los pesos y contrapesos que son fundamentales para la protección de derechos, para exigir el Estado de Derecho, toda la normativa con la que contamos y esto pues es un deber ineludible que se tiene desde el Poder Judicial. En este contexto, también señalar que, bueno, se debe resolver de manera imparcial. Esa es la parte también medular. Y en ese resolver, pues justamente es donde yo quiero delinear algunas ideas, algunas cuestiones con ustedes de lo que deriva de la opinión consultiva 32/25. Porque esta opinión consultiva es medular, es fundamental justamente para darnos una guía, una interpretación necesaria para justamente jueces y juezas al momento que tengan que resolver un caso en esta materia, ¿no? Señalar que, bueno, esta opinión consultiva, como algunos sabrán, esta fue solicitada en enero de 2023 por los gobiernos de Chile y Colombia, quienes presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva sobre justamente las obligaciones de los estados para responder a esta emergencia climática, pero en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Esta opinión consultiva, la 32, emitida justo en este año, en mayo de 2025, o sea, es muy reciente, es muy nueva. ¿Qué es lo que busca? Pues justamente este dictamen lo que busca es esclarecer, aclarar las obligaciones que tienen los estados, parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, como es el caso de México, así como de todos los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. ¿Y esto con base en qué? Pues con base justamente a instrumentos regionales en materia de derechos humanos, como la Declaración Americana, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el Protocolo de San Salvador. ¿Qué es lo que esta es una función? El hecho que se emita esta opinión consultiva deriva de esta función justo consultiva que tiene la Corte, este órgano que es tan relevante y que le permite interpretar estas disposiciones del sistema interamericano de derechos humanos. De hecho, por eso es su relevancia, por el órgano que lo emite. Solo quiero señalarles algunas cuestiones que si bien la opinión consultiva no es vinculante como las sentencias, sí la tenemos que entender como una interpretación autorizada de las normas, implican un fuerte impacto justamente en las legislaciones internas y en el control de convencionalidad que ejercen tribunales nacionales. La tenemos que entender como una interpretación extensiva que justamente que hace la Corte. Es un criterio orientador en sentido amplio para las autoridades jurisdiccionales y es ahí donde viene su riqueza. Tienen una gran relevancia jurídica y esta interpretación
que conforme sea parte de las decisiones que sean contenidas en las sentencias, es decir, si estos criterios, esta interpretación extensiva, amplia, empieza a tener relevancia o empieza a cogerse justamente en las decisiones de nuestros jueces y juezas, pues va a obtener con el tiempo muchísimo mayor fuerza jurídica y así como pues va a tener una influencia en la jurisprudencia tanto en otras regiones como a nivel global. Esa es la importancia de esta opinión consultiva, que realmente es súper rica, es relevante, digamos que pone énfasis en un montón de cuestiones que ya se venían señalando desde hace tiempo atrás, pero es muy relevante que la Corte, ¿no? lo emita justamente en un documento como de este tipo. En este sentido, solo voy a mencionar algunas cuestiones, porque la opinión consultiva es muy, muy amplia, pero solamente quiero aterrizar 3, 4 aspectos. Tomar en cuenta que o sea, son aspectos que, insisto, son relevantes porque son una guía, una interpretación justamente al momento en el que se vayan a resolver justamente los litigios climáticos de los que hablábamos al principio. Tomar en cuenta que en esta opinión consultiva se reconoce por primera vez la existencia del derecho autónomo a un clima sano, lo cual es súper relevante, es muy fundamental que se determine como tal y que además se entiende como parte del derecho a un medio ambiente sano. Este derecho que, como ya se ha señalado, pues lo tenemos reconocido a nivel constitucional, ¿no? Y que, bueno, también Naciones Unidas en su momento, hace algunos años, también lo reconoció como un derecho autónomo. Pero aquí lo novedoso es que se reconoce otro derecho, que es el derecho autónomo a un clima sano, que es parte del derecho a un medio ambiente sano. Por otro lado, la Corte indicó que conforme a su jurisprudencia, la obligación de garantía y en consecuencia la obligación de prevención, esta obligación preventiva que es fundamental en materia ambiental y climática, requiere de un actuar con debida diligencia reforzada. Esta frase es muy relevante y además la Corte señala lo que implica esto en el contexto de la emergencia climática, es decir, poner en efecto la acción climática mediante acciones preventivas, mediante monitoreos para minimizar el riesgo, proteger los derechos humanos, dar presupuesto público justamente para atender esta emergencia climática y todos los riesgos que conlleva justo en materia de derechos humanos. La Corte se refirió, por otro lado, al carácter esencial de la obligación de adecuación normativa frente a la emergencia climática. Esto que asegurando sobre todo su evolución con la mejor ciencia disponible y su aplicación coherente de acuerdo con los compromisos internacionales. Es decir, toda la normativa pues tiene que ser coherente, tiene que ser transversal, coordinada, conforme a qué, pues conforme al Acuerdo de París y otros instrumentos obviamente internacionales, ¿no? Como podría ser el Convenio de Biodiversidad, como podría ser incluso justamente, se habla ahorita del Acuerdo de Escazú, y claro, todo esto tiene que ir de manera digamos, coherente, alineada, en armonía, para que justamente podamos ejercer la acción climática y podamos lograr los objetivos y hacer frente justo a esta emergencia, ¿no? Pero aquí la parte medular es que tiene que ser con base a la mejor ciencia disponible, es decir, en un contexto donde la ciencia y la norma no esté peleada, donde la política y la ciencia no estén, digamos, por caminos separados, sino que tengan un diálogo para que justamente se atiendan todos estos estudios, todos estos monitoreos, todos estos mapeos que se han hecho justamente, pues que contribuyen a minimizar riesgos, a proteger derechos humanos y que la normativa pues sea alineada en este contexto, ¿no? Normativa y política pública. Por otro lado, esto pues también se vincula con este principio de progresividad y no regresión, que también se señala en esta opinión consultiva 32/25, en donde además el tribunal afirmó que de conformidad con la obligación de respeto de los derechos humanos, los estados deben de abstenerse en todo momento de tener algún comportamiento que genere un retroceso, ralentice, perdón, o trunque el resultado de medidas necesarias para proteger los derechos humanos frente a los impactos del cambio climático. Es decir, no estar adoptando normativa regresiva, no estar adoptando políticas públicas que en vez de sumar justamente esta acción reste y que no contribuya a tener esa efectiva garantía en materia de derechos humanos, como bueno, algunos ejemplos ya lo daba anteriormente la doctora Laura, pues por ejemplo como lo que está pasando, ¿no? Con todas estas reformas en materia de amparo, con estas reformas que se dieron, por ejemplo, también para eliminar el Fonden. Por ejemplo, tenemos ahorita el contexto de que el presupuesto de egresos
el proyecto que se tiene para 2026, pues se le vuelve a recortar al sector ambiente. En cuanto a presupuesto, cada vez el dinero que se destina a esto es menor y obviamente pues eso no contribuye justamente a satisfacer todas las medidas y acciones que hay que tomar en cuenta en materia de cambio climático para minimizar riesgos en materia de derechos humanos, y eso es lo que justamente aquí es lo que se señala o lo que la interpretación que hace la opinión consultiva de la obligación que tiene del Estado de no retroceder, de ser progresivo en esta área justamente para no afectar, minimizar y realmente proteger los derechos humanos que se ven vulnerados, se ven afectados por la emergencia climática. Otro punto que es medular, muy medular, es ese reconocimiento que hace en torno al reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Esto, la opinión consultiva hace referencia al reconocimiento de la naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos que contribuyen a un modelo de desarrollo sostenible y coadyuvan justamente en la protección de derechos humanos en un vínculo de justicia climática. Es decir, que deja muy claro la opinión consultiva en el contexto de que sin derechos de la naturaleza no puede haber derechos humanos plenos. Debe existir una interdependencia y debe haber un marco normativo integral en esta área. Y esto que señala la opinión consultiva es coherente con la aplicación armónica tanto de los principios pro natura como el principio por persona. Solamente señalar que, bueno, esto ya se había venido señalando en la opinión consultiva la 23/17, donde se hace un análisis extensivo y amplio de lo que tenemos que entender por el derecho humano al medio ambiente sano, y ahí ya se involucraba o ya se señalaba estas dos, la doble dimensión del derecho humano al medio ambiente sano, como es la objetiva o ecologista y la subjetiva o antropogénica, donde lo que se involucra es una visión de un corte con una protección más ecocéntrica en vez de esa antropogénica, es decir, que estén justamente las dos vertientes. En este sentido, la Corte pues, recordó que los estados deben adoptar medidas legislativas y de otro carácter para prevenir justamente las violaciones de derechos humanos, también producidas por empresas estatales y privadas, y que debiera incluirse, incluso enfatizarse, los estudios de impacto climático. Entonces, bueno, todo esto que señala la Corte realmente es muy enriquecedor, que, pues bueno, debe de tomarse en cuenta justo para buscar esta justicia climática con miras a proteger los derechos humanos, ¿no? Y queda claro que, bueno, sin derechos de la naturaleza, pues no se pueden satisfacer derechos humanos plenos. Otra cuestión y muy alineado que tiene que ver con el acuerdo de Escazú que se mencionaba hace unos momentos, pues tiene que ver todo lo que remite la Corte en cuanto a los derechos de acceso a la justicia. Y pues, bueno, en este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos deja muy patente que es necesario la provisión de medios suficientes para la administración de justicia, brindar capacitación continua sobre cambio climático a los operadores judiciales, lo que se comentaba hace rato, necesitamos gente especializada, gente que realmente tenga conocimiento sobre la materia, porque es un área muy compleja. Entonces sí se requiere capacitación continua para saber causas, consecuencias, impacto del cambio climático en derechos humanos, etcétera, pero incluso diríamos hasta el conocimiento puro y duro del qué es el cambio climático, porque claro que se requiere ese tipo de capacitación. Se requiere valorar la creación de órganos administrativos y jurisdiccionales especializados en materia ambiental y climática. Esto se establece, insisto, en la opinión consultiva y muy alineado al acuerdo de Escazú, ¿no? O sea, el acuerdo de Escazú también ya venía señalando esta cuestión para un acceso a la justicia efectiva en materia ambiental y climática. Se establece también la aplicación del principio pro actione ante la duda sobre la satisfacción de los requisitos procesales, que se debe optar por la interpretación que permita la admisión de la acción en lugar de aquella que la niegue. También la interpretación más favorable para el acceso a la justicia, la celeridad y el plazo razonable en los procesos judiciales. Otra cuestión Nos quedan 3 minutos, muchas gracias. Muchas gracias, Ana Paula. Otra cuestión también relevante que se deriva en cuanto al derecho de acceso a la justicia en esta opinión consultiva tiene que ver con la evaluación del interés legítimo para ejercer una acción judicial, la cual aquí se señala que pues esta debe ser flexible tomando en cuenta criterios de vulnerabilidad y de interseccionalidad, es decir, justamente tomar en cuenta
estas vulnerabilidades específicas, tanto de grupos como personas, etcétera. Y esto, pues, el Acuerdo de Escazú, pues, también ya lo venía haciendo patente al momento de señalar que se debe de contar con mecanismos de legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, ¿no? No voy a ahondar más en esto porque ya se comentó hace unos momentos, ¿no? En materia de pruebas, importante la inversión de la carga de la prueba, la carga dinámica de la prueba, en donde implica que el juez puede asignar la obligación de probar a la parte que tenga más facilidad para acceder a la evidencia, incluso si no es la parte que originalmente alegó el hecho. Esa parte es importante por los desequilibrios y las disparidades que existen entre las partes en materia de litigio climático. Entonces, la inversión de la carga de la prueba, digamos, es una de las excepciones que se aplica en litigio ambiental y climático. Interpretar las reglas probatorias también de manera flexible, con base ¿qué? A los principios pro persona, pro natura, pro actione, y adoptar decisiones basadas en la mejor ciencia disponible. Y esto es importante porque ya se venía señalando desde el libro de reglas del Acuerdo de París, en donde desde el libro de reglas del Acuerdo de París ya se venía señalando que se tenía que atender igual a la mejor ciencia disponible, tanto para adoptar normativa como políticas públicas. Pero aquí lo relevante es que la opinión consultiva no nada más se remite a normativa y política pública, sino también para las decisiones que sean tomadas en tribunales, atender a la mejor ciencia disponible. Y para eso, pues digamos, un punto medular, pues son todos los informes que se vienen presentando en los informes de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático. Y pues bueno, tomar en cuenta pues cantidad de estudios, cantidad de monitoreo, atlas de vulnerabilidad, etcétera. O sea, todo eso es relevante para tomar también una decisión cuando se enfrenta un caso o se presenta un caso ante las cortes jurisdiccionales, ¿no? Entonces, esto es muy relevante, insisto, es una interpretación medular que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que debe de ser muy tomada en cuenta si es que realmente queremos lograr una justicia climática. E insisto, y el poder que tienen los jueces y juezas en esta materia es sumamente relevante. Así que, pues bueno, esos son algunos elementos importantes a señalar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por hablarnos de este tema. Creo que es muy importante conocer también cómo ha ido evolucionando el derecho, ¿no? También en los criterios internacionales, porque al final el litigio climático creo que ha abierto muchas puertas para resolver esta crisis. Entonces es un elemento que hay que también utilizar, conocer y saber realmente pues cómo va avanzando estos criterios y principios. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Pasamos a la última ponencia, ya estamos sobre el tiempo, pero nos vamos a pasar unos 10 minutitos para poder escuchar al maestro Jorge Alejandro Carrillo Bañuelos. Bienvenido, maestro. Aquí él nos va a compartir sobre el rol de las juezas y los jueces en la lucha contra el cambio climático. Voy a leer su breve semblanza. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y cuenta con una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Su experiencia profesional y académica ha estado enfocada en justicia climática, derecho ambiental y procesos constitucionales. Ha trabajado en el Centro para el Derecho Ambiental Internacional y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es secretario auxiliar en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Alf. Y pues bienvenido, maestro, lo escuchamos. Allá ya te veo por acá. Te doy el uso de la voz, adelante. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Una de las ventajas de que sea la última presentación es que muchos de los temas que voy a tocar hoy ya se abordaron de forma extraordinaria por nuestras panelistas anteriores. Entonces, esto va a ayudar a que podamos terminar en un buen tiempo. Y sin más preámbulo, les voy a compartir una presentación que preparé. Bueno, de hecho, recientemente, hace algunas semanas, se publicó un reporte de litigio climático que publica el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Este es un reporte que se comenzó a publicar en 2018 que básicamente recoge algunas de las tendencias que estamos viendo a nivel internacional en casos de litigio climático. Se publicó recientemente y aquí en pantalla les pongo la portada del reporte y algunas de las conclusiones más relevantes. Básicamente este reporte se trabajó de forma conjunta con el Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia y básicamente trata de recopilar todos esos casos que abordan alguna cuestión de hecho o de derecho que tiene que ver con la mitigación, la adaptación o la ciencia del cambio climático.
Y además de darnos una cifra de en qué países se está presentando, en qué regiones del país vemos un aumento más significativo, también trata de ayudarnos a entender cuáles son las principales preguntas que se están resolviendo en estos casos, cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los jueces y las juezas en estos casos, y también qué tendencias estamos viendo en el tipo de argumentos, en el tipo de conclusiones a las que llegan los tribunales, etc. Una de las conclusiones más importantes del reporte, que de hecho retoma de otro reporte de Naciones Unidas, que es el reporte sobre la brecha de emisiones de 2024, es que el nivel de ambición en la lucha contra el cambio climático a nivel global sigue siendo insuficiente para afrontar la crisis climática. También nos dice que la comunidad internacional todavía está lejos de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, que como ustedes saben es el tratado más reciente en materia de cambio climático y que tiene unos objetivos muy claros de reducción de emisiones y en particular de un límite en el aumento de la temperatura media mundial. Pues a partir de la información científica disponible no estamos en la trayectoria correcta para cumplir con esos objetivos. Y en este marco, el reporte nos dice que estamos viendo cada vez más casos en los tribunales en los que se están reclamando medidas de mitigación y de adaptación que no son suficientemente ambiciosas. Y para junio de 2025, el reporte registra 3.099 casos judiciales. Es un aumento importante respecto de la última cifra que se había registrado. En un momento les enseñé un comparativo. Y estos casos se han presentado en 55 jurisdicciones nacionales o en 55 países y en 24 jurisdicciones internacionales, regionales, órganos cuasi judiciales, órganos de Naciones Unidas, etc. Y algo que nos deja claro el reporte es que hasta este momento, a partir de los casos que se han resuelto, es cada vez más claro que los tribunales se han convertido, y aquí lo voy a citar como lo dice el reporte, en espacios donde se cuestionan, aclaran y avanzan los contornos del derecho y la política climática. Y esta no es una conclusión inesperada, por decirlo de alguna forma, porque en 2022 incluso el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, ya señalaba, y recordemos que este es un cuerpo científico que se dedica específicamente a la recopilación y el análisis de información científica que se recopila en los reportes que se presentan por lo menos cada 5 años, que son reportes, e insisto, enfocados en ciencia y en el trabajo científico. El IPCC en 2022 ya tomó nota de este creciente número de casos en materia de cambio climático e incluso llegó a la conclusión de que algunos de estos casos sí están incidiendo efectivamente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en la adopción de políticas cada vez más ambiciosas, en la adopción de medidas de adaptación, etcétera. Entonces, este reporte de 2025 viene a reafirmar un poco esa idea que veíamos en ese reporte. También respecto al panorama internacional, pues es un momento muy interesante a nivel internacional. No me detengo mucho porque lo tocó la doctora Rosalía, pero es importante saber que por primera vez en la historia tuvimos a 3 de los tribunales más importantes del mundo analizando al mismo tiempo prácticamente cuáles son las obligaciones de los estados en el contexto del cambio climático. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar emitió una opinión en mayo de 2024, tuvimos una de la Corte Interamericana, que es la que comentaba la doctora, en 2025, en mayo, y después tuvimos una en julio de 2025 de la Corte Internacional de Justicia. Y al parecer ya está próxima a solicitarse una opinión consultiva más a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Entonces, seguramente vamos a tener a otro tribunal regional pronunciándose sobre estas obligaciones. Y no me detendré muchísimo en cada una porque, insisto, la doctora explicó de forma extraordinaria algunas de las conclusiones más relevantes de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, pero era importante tener este panorama internacional. No solamente vemos cada vez más casos a nivel nacional, a nivel de cada país, también vemos que se está acudiendo cada vez más a instancias o a foros internacionales. Aquí en pantalla les pongo un comparativo de cómo han aumentado el número de casos. Les comentaba que el primer reporte de litigio climático se presentó en 2018 y registró datos de casos judiciales hasta 2017.
y originalmente teníamos 884 casos registrados en 24 jurisdicciones. Y esto fue cambiando. En 2022 ya se habían registrado pues más de 2,000 casos, más de 65 jurisdicciones, y como les comentaba, en este momento ya superamos los 3,000 casos a nivel global, que puede ser una cifra incluso conservadora porque, de nuevo, este reporte se basa en la información que recopila el Sabin Center de la Universidad de Columbia, y trata de recopilar la información y ser muy exhaustivo recopilando la información, pero desde luego pues es difícil registrar todos los casos que se están presentando cada día en cada uno de los tribunales y al interior de cada país. Entonces, seguramente la cifra es todavía más alta, pero por lo menos para un ejercicio comparativo esto puede ser muy útil. Ahora, sí me gustaría detenerme un poquito como qué tipo de argumentos vemos en estos casos judiciales. Seguramente ya podrán anticipar por las intervenciones anteriores que muchos tienen que ver con argumentos de derechos humanos, básicamente que los estados y las autoridades tienen ciertas obligaciones de derechos humanos que no se están cumpliendo frente a los impactos del cambio climático. Hay un número importante de casos en el que se exige el cumplimiento de los compromisos internacionales, que esos compromisos que se asumen en foros como la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y que se materializan en el Acuerdo de París y otros tratados, efectivamente se implementan a nivel nacional. Tenemos también un número importante de casos que tienen que ver con los combustibles fósiles, desde luego porque el uso extensivo de estos combustibles para la generación de energía es una de las principales causas del cambio climático. También hay un número importante de casos sobre responsabilidad corporativa, sobre acceso a la información, sobre prácticas que, por ejemplo, el greenwashing, que cada vez se está documentando más en algunos países. Y desde luego también tenemos casos de adaptación. No todo tiene que ver con reducción de emisiones, también hay varios casos en los que se está tratando de definir cómo se debe responder a los impactos del cambio climático cuando ya se están presentando. Aquí en pantalla les muestro una imagen que de hecho tomé del reporte. Está en inglés, desafortunadamente solo se ha publicado en inglés el reporte, pero sí nos ayuda a entender un poco las cifras de dónde vemos más casos judiciales. Desde luego en Estados Unidos siempre vemos una cantidad importante, pero por ejemplo aquí ya podemos ver que en América Latina y en el Caribe tenemos cada vez más casos. También tenemos un aumento en Europa, un aumento en Oceanía, en los cuerpos internacionales o en los organismos internacionales. Entonces también estamos dejando atrás un poco esa idea que veíamos desde los primeros reportes, que era que casi todos los casos se presentaban en Estados Unidos o se resolvían en Estados Unidos. Cada vez estamos viendo un aumento en otros países. Y en los últimos minutos que tengo, me gustaría, perdón si fue muy rápido, pero para tratar de cerrar con esta idea, tratando de hacer un análisis de estos casos que les comentaba o de estos reportes de litigio climático, y desde luego también pensando desde lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos que tienen que ver con cambio climático, me parece que hay ciertos puntos clave o ciertas tareas muy importantes que están a cargo de los tribunales y de los jueces y las juezas en la lucha contra el cambio climático. Y la primera me parece que podemos anticiparla muy rápidamente, que es, pues tienen un papel muy importante en la protección de los derechos humanos. Cada vez hay más consenso a nivel internacional y a nivel nacional que los impactos del cambio climático inciden en el goce de varios derechos humanos, como el medio ambiente sano, la salud, la vida, el agua, la alimentación, y hay obligaciones que están aparejadas a esos derechos. Entonces, los tribunales hacen un trabajo muy importante verificando que las autoridades efectivamente cumplan con esas obligaciones y que esto permita garantizar el goce de los derechos. También tienen un papel muy importante garantizando el cumplimiento de los compromisos internacionales, porque no solamente tenemos legislación en materia de cambio climático a nivel nacional, tenemos varios compromisos que se asumieron a nivel internacional y que exigen medidas concretas por parte de las autoridades. Pensemos, por ejemplo, en elaborar y presentar una contribución determinada a nivel nacional. Y en caso de que esas obligaciones no se estén cumpliendo, los tribunales también tienen una tarea importante. Y de hecho, en un precedente el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el amparo en revisión 610/2019, algo que dejó muy claro la entonces segunda sala de la Corte, es que cuando se analizan
posibles violaciones al derecho a un medio ambiente sano, ya sea por acción o por omisión, también tenemos que pensar y analizar los compromisos que han asumido las autoridades en materia de cambio climático, como el Acuerdo de París. Y en otras palabras, si no se cumple con el Acuerdo de París, también puede existir una violación al derecho a un medio ambiente sano, que sí está reconocido en nuestra Constitución en el artículo 4. Y para tratar de cerrar esa idea, pues cada vez vemos más precedentes en el sentido de que el goce de este derecho en particular y de otros derechos depende del cumplimiento también de los tratados en materia ambiental. También me parece que hay muchos casos a nivel del derecho comparado y también en nuestra Suprema Corte que tienen que ver con la protección de las generaciones futuras. Cada vez parece que hay más consenso en el sentido de que la protección de los derechos tiene que tener esa noción de equidad intergeneracional. Hay algunos tribunales que incluso ya hablan de derecho al futuro. Cuando el Estado mexicano ratificó el Acuerdo de Escazú, desde el artículo primero, donde se habla del objeto del tratado, vamos a ver que es garantizar la implementación efectiva de los derechos de acceso en materia ambiental, pero eso tiene además un fin último, que está al final casi de la redacción del artículo 1, que dice, para garantizar el derecho a un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras. La Suprema Corte también tiene varias sentencias en las que ya nos habla de la importancia de la equidad intergeneracional, cómo se traduce eso en la actuación de las autoridades o cómo se debería traducir. Por ejemplo, cómo se vincula con la noción del desarrollo sostenible, esta noción de asegurar que el desarrollo actual no comprometa la posibilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades. Incluso haber desarrollado algo que la Corte consideró como un principio de transversalidad en la controversia constitucional 212/2018, donde básicamente la Corte dijo que regularmente pensamos que la materia ambiental y de cambio climático le corresponde solo a ciertas autoridades. Y es cierto que hay ciertas autoridades que por mandato constitucional y a partir de nuestra distribución de competencias en materia ambiental tienen mandatos muy concretos, pero desde el artículo 25 constitucional, todas las autoridades tienen una obligación de conducir un desarrollo sostenible. Entonces, todas las autoridades de todos los sectores, de todos los niveles, al momento de tomar una decisión deberían orientarse también por ese mandato del artículo 25. Y al final, ya para cerrar, todos estos elementos se relacionan, me parece, con una obligación más amplia, que es garantizar el acceso a la justicia climática. ¿Cómo podemos garantizarlo? Me parece que las presentaciones anteriores nos ayudan mucho a entender esta pregunta y cómo podemos responderla. Y yo diría que la respuesta más clara es: revisemos las obligaciones del Acuerdo de Escazú. Hay obligaciones procesales muy claras. ¿Qué obligaciones tiene el Poder Judicial? También se han mencionado algunas, que de hecho están en el artículo 8 del Acuerdo de Escazú, como pensar en una interpretación amplia de la legitimación activa, garantizar que nuestros tribunales tengan acceso a conocimiento especializado, que existan mecanismos o medidas para evitar que se causen daños al ambiente, como medidas cautelares o la suspensión en el juicio de amparo. En fin, al final me parece que muchas de estas obligaciones, aunque están pensadas para la materia ambiental de forma más general, desde luego son aplicables en este contexto. Y como también lo mencionaba la doctora Rosalía, como lo abordó la Corte en su opinión consultiva, la Corte Interamericana sobre Cambio Climático, lo vinculó de forma muy estrecha con el Acuerdo de Escazú. Entonces, si revisan la opinión consultiva, van a ver muchas referencias a varias disposiciones del Acuerdo de Escazú. Y bueno, con eso cerraría ya la presentación, pero sí fue un poco rápido, pero me parece que cubrimos los puntos importantes en la menor cantidad de tiempo posible. Sí, Muchas gracias. muchas gracias, maestro. La verdad es que fue bastante concisa, pero creo que nos dio muchos elementos muy claros sobre cómo va avanzando este tema y creo que es importante también tener claro cuál es este rol de los tribunales, ¿no? Que tanto se ha hablado en estas ponencias. Es muy importante que podamos entender cómo poder hacer efectivo ese derecho de acceso a la justicia. Y pues sí teníamos unas preguntas por acá, pero bueno, como bien dijiste, por cuestiones de tiempo ya estamos cerrando. Entonces, igual también si tienes disposición de poder compartir por medio del chat tu correo, ¿no? O poder responder por ahí las preguntas, estaría perfecto para... Aquí hay dos preguntitas que quedaron pendientes, igual de pedirle a la doctora Rosalía si también
tiene a disposición. También ella compartió su correo, en donde también se pueden acercar y que estas preguntas pues no se queden sin respuesta, ¿no? Por estos temas de tiempo. Entonces, pues agradecerles mucho a las 4 personas que nos acompañaron hoy. La verdad es que fueron ponencias muy claras, ¿no? El tema del derecho a veces es algo complicado hablando de cambio climático, pero qué bueno que se trata este tema y pues muchas gracias al PINC por darnos este espacio. Gracias, doctora, por coordinar este panel y pues ya le cedo el uso de la voz al equipo del PINC. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paola. La verdad es que presentaron un panel súper interesante y muy necesario. Pues no nos queda nada más que agradecer a las personas que nos han acompañado a lo largo del día e invitarles a que nos sigan mañana en nuestras sesiones. A partir de las 10 de la mañana tendremos al Instituto Mora, a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, por supuesto, nuestra conferencia magistral también. El programa lo pueden ver en nuestra página. Continuaremos con la presentación de las tesis ganadoras, el premio a la investigación en cambio climático, y cerraremos con un segmento de la investigación que se hace sobre cambio climático en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Entonces, muchas gracias a todas y todos y nos vemos mañana.